Los que han estado viniendo los jueves saben perfectamente que estamos en una serie titulada Sanando Heridas. Y hoy tenemos el cuarto tema de esta serie. Ya hemos dado 3 temas y hoy estamos en el cuarto, ¿ok? Y en cada tema Dios, el Espíritu Santo, por medio de la palabra, por medio de su presencia, va haciendo algo extraordinario en nuestras vidas, ¿ok? Y quiero en esta noche hablarle acerca de la ofensa. Diga conmigo: la ofensa, una trampa que mutila el corazón. Está un poquito largo el título, pero por favor yo quiero que usted preste atención a esta enseñanza, que es muy práctica y que le apuesto que todos nosotros nos vamos a identificar un poquito con esta enseñanza. Y para ello hoy quiero ir a la palabra de Dios, a la epístola, a la carta del apóstol Pablo a Filemón. Filemón está antes de Hebreos, entre Génesis y Apocalipsis. Los que traen Biblia, por favor, busquen rápidamente Filemón y va a aparecer en pantalla. Voy a leer 3 versículos del 4 al 7. Escuche lo que la palabra de Dios dice. Pablo le dice a Filemón: siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones, porque tengo noticias de tu amor y fidelidad hacia el Señor Jesús. Diga conmigo: amor y fidelidad. Y hacia todos los creyentes. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo, mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho, porque has reconfortado el corazón de los santos. Has reconfortado el corazón de los santos. Esta noche voy a hablar acerca de la ofensa. Y la ofensa, usted tiene que saber el origen de la palabra. En la Biblia, la palabra ofensa en el griego, en el origen, es la palabra griega escandalón y escandalizo. Y esta palabra escandalón o escandalizo se traduce como tropezar, escandalizar. Por eso es escándalo. Cuando usted escucha, hay un escándalo, hay ruido, ¿ok? Está hablando de la palabra escandalón. Pero también escandalón significa trampa u ocasión de caer. Escandalón tiene que ver con la ofensa. Pero uno de los significados de escandalón se llama, ¿es la qué? La trampa. Usted tiene que saber, hoy usted tiene que irse a su casa con el conocimiento de que la ofensa, diga conmigo, la ofensa, no le escuché, la ofensa es una trampa. La ofensa es una trampa. Y para ello yo quiero usar la ilustración de un campo minado. Un campo minado es ese campo, ese espacio donde se ponen minas, se ponen bombas, para un propósito, ¿ok? Y yo quiero que usted por favor mire por favor. Estas son algunas imágenes que yo encontré en el internet. Y ahí miramos, eso verde que está ahí con negro, es una mina, es una bomba. ¿Ok? Pero como usted ve, está escondida. ¿Por qué? Porque después de que la instalan, la programan, la tapan, ¿ok? La camuflajean. ¿Para qué? Pues para que no esté visible, porque si no es bien fácil. El que esté caminando y vea que ahí hay una bomba, ¿qué va a hacer? Pues se hace a un lado, ¿ok? Entonces
lo que hacen es camuflajearla. Y mire, hay lugares donde ponen peligro, minas, campo minado. Ok, pase bajo su propio riesgo. Y sabe una cosa, un campo minado es una zona, como ya les dije, donde se han colocado diversas minas, pero tiene un propósito. El propósito del campo minado o de las minas es escuche, de destruir o mutilar, dañar a las fuerzas enemigas. Mire, las minas principalmente tienen el propósito cuando un ejército ataca a otro y hay un campo minado. El propósito de las minas es dañar a los soldados, ¿ok? ¿Por qué? O al enemigo. ¿Por qué? Porque cuando está pasando por el campo minado y alguien cae en una mina, en una trampa y pisa esa mina, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre con ella? Se activa, se detona, explota, ¿ok? Y muchas veces, escuche bien, la gente no muere. La gente únicamente queda mutilada, quizá de algún pie, de alguna pierna, de algún brazo, ¿ok? Quedan dañados, pero ¿qué pasa? Si la gente muere, pues ahí lo abandonas. Explotó la mina, hubieron 2, 3 muertos, sigamos nuestro avance. Pero como las minas dejan a la gente herida, ¿qué ocurre? Los compañeros dicen, no podemos abandonarlo. Tenemos que cargarlo, tenemos que tomarlo en nuestros hombros, tenemos que juntarnos como familia, como equipo y avanzar juntos aunque esté herido. Y eso, escuche, dificulta el avance de un ejército, dificulta el avance de un grupo de personas. ¿Ok? Ahora, quiero decirte algo. La ofensa es una mina. La ofensa es como una mina que mutila el corazón. Es decir, la ofensa no te mata, pero te mutila. La ofensa no te mata, pero te deja herido. Te rompe, te desbarata el diseño original, te desbarata el propósito. Por eso usted va a encontrar en la vida personas que han recibido muchas ofensas, están vivas, pero están mutiladas, están lisiadas del corazón. ¿Por qué? Porque han recibido en su vida muchas ofensas. ¿Dónde están? Por favor, levánteme su mano a esa gente a la que todo el tiempo recibe ofensas y daños y la gente le hace mal. ¿Hay alguien aquí? Ahí hay una, pero por aquí hay alguien. ¿Nadie? Ok. Mire, esta noche yo quiero enseñarle lo que dice la palabra y le voy a pedir a las personas, le voy a pedir que pasen por favor aquí al frente a sentarse. Apóstol Pablo, por favor, siéntese de este lado. Aquí por favor, Filemón. Mire, el día de hoy vamos a hacer una cosa. El día de hoy vamos a recrear, si se puede decir, vamos a ilustrar ese capítulo número 1 de Filemón. Digo 1 porque solo uno tiene, ¿ok? Entonces, la Biblia habla en Filemón y habla al menos de 1, 2, 3, 5 personas importantes. Número 1 está Filemón. Por favor, di tu nombre, soy Filemón. Buenas noches, soy Filemón. Ok, Filemón. Y ella es su esposa. Es diga conmigo, la Apia. Ahora es la hermana, ya no es la hermana Candy, hoy la vamos a bautizar como la hermana Apia, la esposa de Filemón. Ok, y resulta que Filemón, ponte de pie, Filemón, así como lo mira, este hombre es un hombre bueno, es un hombre trabajador, es un hombre de fe. Filemón, ¿sabe? En su casa
tiene una iglesia, tiene un grupo de amistad, trabaja con las personas, las atiende. Es un hombre que conforta el corazón de la gente, ¿ok? Aparte de su esposa, tiene un hijo. Tiene un hijo. ¿Cómo se llama su hijo? Se me fue el nombre de su hijo. No. Arquipo. Está difícil los nombres. Arquipo. Ahí está Arquipo. Vente, Arquipo, por favor. No. Ahí está levantando su mano Arquipo. Por favor, alguien que quiera ser Arquipo. Vente, Arquipo. Vente. Siéntate. Vente aquí, Filemón. Siéntate ahí, Arquipo, ahí. Él es el hijo Arquipo. Mire, y Filemón, junto con Arquipo y con Apia, pastorean y son líderes de una iglesia. ¿Ok? Un día, Filemón le dice a su familia: compremos un esclavo. Compremos un esclavo. Vayamos a comprar uno bueno. Vayamos a comprar uno bueno. Y entonces Filemón se fue y trajo un día a un esclavo. Trajo a un esclavo. Ponte aquí, Filemón, y ahí, ponte ahí. El esclavo, ¿cómo cree que se llamaba? No. El esclavo se llama Onésimo. ¿Cómo se llama? Onésimo. Filemón, Arquipo y Apia. ¿Ok? Ellos son una familia y contrataron a un esclavo. Y Filemón le da instrucciones a Onésimo de todo lo que tiene que hacer en la casa. Dale instrucciones de lo que tiene que hacer todos los días. Pon el micrófono. Vas a barrer. Dale, dile. Vas a bañar al perro. Criar a los loros. Dale. Darle de comer a los peces. Y vas a cuidar la reja siempre. ¿Y los coches? ¿Quién los lava? Lo vas a lavar también, todos los carros. Los coches. ¿Y quién va? La comida y todo eso. Él nos va a servir también. Oye, ¿y masajitos en los pies? Sí, de repente duele tanto estar lavando el coche. Dale masajitos, sí, dale masajitos en los pies. Muy bien. Ok. Mire, Filemón se consiguió a un esclavo y el esclavo se llamaba Onésimo. Y este hombre, Onésimo, mire, era un fiel servidor de Filemón. Era un fiel servidor. Todo lo que Filemón le decía, mire, hasta la rodilla le está masajeando. Todo, absolutamente todo, Onésimo lo hacía. Pero resulta que Onésimo. Pero resulta que Onésimo pasa el tiempo y ya la familia le tenía confianza. Ya Apia, así como la ven tan calladita, también le daba órdenes. Por favor, ve por los niños a la escuela. Y Arquipo Trapa el piso. también le daba. ¿Y qué cree que hacía Onésimo? Onésimo lo hacía porque era fiel servidor, era un buen servidor. Pero ¿sabe algo? El corazón de Onésimo empezó a maquilar algo. Mire, este hombre Filemón era trabajador. Y un día dejó todas las cosas, todas sus pertenencias asentadas en la mesa. Dejó dinero, dejó todo. Dejó las llaves del carro. Se ve que está bueno, tiene buen control. Dejó su reloj. Dejó dinero asentado. Y Filemón, como todo hombre, como un buen hombre de Dios, se fue a orar. Ponte a orar ahí, híncate y llora. Se fue a orar. Ahí estuvo. Y Onésimo se le metió el diablo. Mire, ya el corazón de toda la familia estaba con él. Le tenían confianza. Entonces un día Onésimo viene y toma. Ese es mío. También llévatelo. No, quédate orando. Ahí te quedas parado, ahí te quedas. Y Onésimo se llevó todas las cosas. Terminando el tiempo de la oración, es un ejemplo. Se para Filemón. Llega donde están sus pertenencias y dice: ¿Y ahora qué pasó? Y todas mis cosas no las vieron ustedes.
Ni ustedes lo pueden cuidar. Pregúntale a tu hijo si no las agarró. ¿Los viste? Pregúntale a... Ahora grita, Onésimo. Onésimo. Tú cállate, no contestes. Onésimo, grita. Onésimo, ¿dónde estás? Onésimo, te estoy llamando. Onésimo, te estoy hablando. Y Onésimo no contestó. ¿Sabe por qué? Porque Onésimo había tomado todas las cosas y había huido. Dijo, yo me voy a pelar de aquí, me voy a escapar. ¿Ok? Y Onésimo se puso a pensar, bueno, estoy en Colosas, una ciudad, un lugar pequeño. Si estoy en un lugar pequeño, como dicen, pueblo chico, aquí todos me conocen. Yo si me quedo en Colosas, mañana ya me pelaron, mañana ya me agarraron y ya me lincharon. Entonces, Onésimo dice, me voy a ir a una ciudad grande. Me voy a ir a un lugar donde sea difícil de que me encuentren y donde nadie me conozca. Entonces, Onésimo se fue a Roma. Se fue a Roma y estando en Roma, llega a una casa. ¿A dónde llega? Donde el apóstol Pablo, les presento al apóstol Pablo, donde el apóstol Pablo y su discípulo Tíquico, ¿dónde está Tíquico? Necesitamos un Tíquico. ¿Un Tíquico? Vente, Diego, de Tíquico. Tienes cara de Tíquico, ven. Vente, Alex, por acá. Mire, llega el apóstol Pablo, Tíquico. No, ¿dónde vas? Ahí quédense, están en casa. Y de repente Onésimo se va a Roma, golpea la puerta, toc, 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 y llega a donde está el apóstol Pablo y Tíquico. Él llega, salúdense, muy bien. Llega y nadie sabe nada. Nadie sabe nada. Aquí Filemón y su familia llorando la pérdida. Pero ¿sabe una cosa? ¿Ah? Llorando la pérdida. Y por aquí está Onésimo disfrutando la vida. Pero escuche, ellos tenían una iglesia en su casa, tenían un grupo de amistad en su casa. ¿Me va siguiendo? Y tenían a un criado, al que nunca ganaron. Pero entonces llegan con el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo era el apóstol Pablo. Él sabía su asignación. Entonces cuando llega, ¿qué cree que hace el apóstol Pablo? Él dice, el evangelio de Dios es poder. El evangelio es poder de Dios. Yo estoy llamado a predicar la palabra. Entonces el apóstol Pablo le empieza a predicar a Onésimo. ¿Ok? Y Onésimo, ¿qué cree? Onésimo se arrepiente de sus pecados. Onésimo le entrega su vida a Jesús. El apóstol Pablo y dale, ministrenlo. El apóstol Pablo y Tíquico lo ministraron, lo liberaron, hicieron todo lo que tenían que hacer. Pasados los días, lo llevaron al bautismo. Bauticen por favor a Onésimo. Bautícenlo. Lo bautizaron en agua. Y como no había recibido al Espíritu Santo, ¿qué cree que hacían con él? Oraban, dale y pónganle las manos. Ya hablaban en lenguas y tiembla, Alex, tiembla. Mire, todo eso lo hizo el apóstol Pablo, Tíquico, con Onésimo. Pero ¿sabe algo? De repente platicando, están platicando. El apóstol Pablo empieza a tener ese don, se le activa el don de sospecha, de discernimiento. Se le activa el discernimiento y tengo un presentimiento. ¿Hay qué? Hay algo, dice el apóstol Pablo. Y de repente, un día, el micrófono por favor. Un día va el apóstol Pablo y le dice a Onésimo: Siento en mi espíritu que hay algo en tu vida que no has confesado, que te preocupa y que no quieres decirme. Muy bien.
Hay algo en ti que no has confesado y que te está preocupando. Sí. Oremos en esta. No, que ore. ¿Qué, Ya va a ser culto en su casa otra vez. Si es verdad, dile. Sí, es verdad. Pregúntale qué es. qué es? Confiésale tu pecado. Me llevé todas las cosas que dejó en la mesa mi amo anterior. ¿Cómo? Entonces, ¿Cómo ahora se- yo lo pero- tengo y se llama Filemón. Lo conozco, dile. Conozco a Filemón porque él trabajó, ha estado en la obra y ha estado orando por Es mi el discípulo. ministerio, por mi discípulo. Y conozco que es un hombre de verdad, es un hombre íntegro. Y sé que lo que has hecho con él no tiene precio. Dile qué tengo, pregúntale qué debo de hacer ahora. ¿Y qué debo de hacer ahora? Dame un tiempo, dile, voy a consultar a Dios. Dame un tiempo, voy a consultar a Dios. Mire, eso fue lo que pasó. Mire, Onésimo le roba a Filemón. Filemón seguramente junto con su familia, si la esposa y el hijo son materialistas, estarían llorando y te lo dije, te dije que no le dieras tanta cosa. Y usted sabe cómo son las mujeres, ¿ok? Y yo no sé si esta familia ya superó la pérdida, ¿ok? Pero por el otro lado, el Espíritu Santo está obrando en Onésimo. De repente, pues usted sabe que el apóstol Pablo viene, oraba y todo y ya recibe revelación. Y le dice a Onésimo, te voy a enviar de regreso con Filemón. Creo que ya estás preparado y te voy a enviar nuevamente con Filemón. Porque sé que Dios ha hecho algo en ti. Pero ¿cómo le voy a dar la cara a Filemón? Dale. Supuestamente lo que le hice. Tú tienes ¿Cómo? que enfrentar esa parte y confesarle a él lo que tú hiciste. No voy a poder. Si no lo confiesas, ahí siempre vas a tener como una espina en tu corazón lo que tú has hecho. Pero el Espíritu Santo me dice en esta noche que tienes que confesarlo. Dile, no vas a ir solo. Te voy a mandar contigo, te voy a mandar una carta hecha De puño. Pero no vas a ir solo. Te voy a mandar con Tíquico y les voy a dar una carta a Filemón, dirigida a Filemón, de las cosas que han sucedido en estos días en tu vida. De repente, ¿qué pasa con ellos? Pasa que Tíquico y Onésimo emprenden el viaje. Onésimo no quería ir porque tenía miedo. Y un día llegando a casa de Filemón, toman un acuerdo y dicen, bueno, yo voy a entrar y tú espérame en la puerta. Llega Tíquico, golpea la puerta, viene. Me envió el apóstol Pablo y te traigo una sorpresa. Traigo una sorpresa que creo que perdiste unas cosas hace tiempo y sabemos que uno agarra. Sabemos que uno tiene, la verdad. Lo tuvimos y bien arrepentido de esa persona. Ok, trae, preséntalo. ¿Sí lo conoces? Abusó de la confianza. Mire, y Tíquico lo que hizo es leer una carta. Le dice, mira Filemón, te voy a leer la carta. Sacó su carta, ahora su celular. Y te voy a leer. Te voy a leer la carta que mandó el apóstol Pablo diciéndolo, perdona, para que lo puedas perdonar por lo que hizo. Lee la carta. Dice, por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús,
te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de vuelta, con él va mi propio corazón. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre, ya no como esclavo, sino como algo mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti como persona y como hermano en el Señor. De modo que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra. Te lo pagaré por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Esa fue la carta que el apóstol Pablo le envió a Filemón con Tíquico, ¿ok? Y este es, en general, este es el capítulo de Filemón. Ahora le voy a pedir a los participantes de la novela que ocupen su lugar, a los actores que ocupen su lugar. Muchas gracias y denle un aplauso por favor a estos actores. Y la historia que ustedes miraron, como ve, es una historia de reconciliación. Ciertamente, Onésimo le falló a Filemón, le dio confianza, le abrió las puertas de su casa y Onésimo abusó de esa confianza. Yo no sé cómo pasó el proceso Filemón y su familia, pero algo cierto es que llegó el punto en el que Filemón y Onésimo se volvieron a encontrar. Por eso hoy quiero hablarte de algunas enseñanzas que nos deja esta historia, ¿ok? Y la primera enseñanza que te quiero dar es que la ofensa forma parte del proceso de nuestro crecimiento. Escucha, la ofensa es parte del proceso de nuestro crecimiento. Si queremos crecer como personas y si queremos crecer espiritualmente, necesitamos experimentar procesos de ofensa. Necesitamos experimentar procesos, escucha, donde nuestro corazón sea lastimado, donde nuestra confianza sea defraudada, donde nuestros sentimientos sean heridos. ¿Por qué? Porque es parte del proceso, ¿ok? Me llama la atención que Filemón era un hombre que tenía una iglesia, era un hombre que tenía fe, era un hombre que amaba a Dios, que le era fiel, que le servía. Pero ¿sabe una cosa? Filemón, aunque no lo dice textualmente la Biblia, Filemón tenía un asunto en su corazón, tenía un proceso que tenía que pasar y era aprender a pasar todas las ofensas que reciba. ¿Sabes una cosa? Como hijos de Dios vamos a recibir muchas ofensas, vamos a recibir muchos ataques y necesitamos aprender a qué hacer con los ataques, a qué hacer con las ofensas. Acuérdate que la ofensa tiene que ver con una trampa. Si yo no sé pasar esas trampas de la vida, esas trampas que voy a enfrentar, es muy probable que yo termine mutilado, es muy probable que yo termine estancado, estacionado, sin poder avanzar. Por eso quiero decirte en esta noche, el campo minado de ofensas, acuérdate,
El campo minado de ofensas siempre se encuentra cerca de nosotros. El campo minado siempre está, ¿dónde está el campo minado? Cerca de nosotros. Escucha, ninguno de nosotros recibirá ofensa del vecino que vive a 3 esquinas y que ni siquiera conocemos. Ninguno de nosotros recibirá ofensa de alguien al que no frecuento, de alguien con quien no convivo. Por lo general, siempre recibiremos ofensas de las personas que están cerca de nosotros. La ofensa parece absurdo, parece ilógico, o parecería que no debería ser de esa forma. Pero la ofensa viene de los padres, la ofensa viene de los hijos, la ofensa viene del cónyuge, la ofensa viene de los amigos, la ofensa incluso viene de parte de los líderes, de los pastores. La ofensa viene de los discípulos. ¿De quién viene? De la gente más cercana a nosotros. Por eso yo te vengo a decir que el campo minado de las ofensas siempre se encuentra ¿dónde? ¿Dónde se encuentra? Mira, la vida debe decir peligro, campo minado, y es así. La vida es un peligro, es un campo minado, y tenemos que aprender a evadir, a soltar, a avanzar a pesar de todos los obstáculos. Filemón estaba en Colosa, Onésimo estaba en Roma. Por su parte, como ustedes ya vieron, a Onésimo lo estaban ministrando, lo estaban liberando, lo estaban discipulando. Onésimo estaba viviendo su proceso. Pero Filemón en su casa también estaba viviendo su proceso. Y el proceso de Filemón, mire, él lo sabía. Él sabía que su proceso lo tenía que llevar a perdonar a Onésimo. Y cuando hablo de proceso, hablo de algo recurrente. Cuando hablo de proceso, hablo de algo que tiene que ser continuo. Es un proceso. Paso 1, paso 2 y va avanzando y va avanzando. ¿Sabes algo? No podemos aprender de experiencias únicas. Necesitamos, como te he enseñado, entrar a los procesos, porque es en los procesos en donde Dios, es en los procesos donde el Espíritu Santo nos enseña. ¿Me va siguiendo hasta acá? Por eso dice la Biblia en Mateo 18 versículo 21 y 22, hablando de Pedro con Jesús. Mire, Pedro se le acercó a Jesús y le preguntó: Señor, para muchos este versículo no debería estar en la Biblia. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra quién? Contra mí. Señor, ¿tú crees que 7 veces está bien? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino tienes que perdonar a la persona que te ofende, a la persona que te hace daño, hasta 70 veces 7. En lenguaje actual, en lenguaje contemporáneo, en traducción al español, es así: Pedro, tú tienes que perdonar todas las veces que sea necesario. Tienes que perdonar 1, 2, 3, 4, 50, 80, 100, 200 veces. Esa fue la instrucción de Jesús a Pedro. Y en su casa Filemón estaba pasando un proceso donde tenía que aprender a perdonar. Escucha esto, mientras estemos vivos, todos vamos a sufrir ofensas. Todos vamos a sufrir ofensas, perdón. Escuche, la única forma de superar la trampa de la ofensa es perdonando. Es la única forma. La única forma de superar la trampa de la ofensa es perdonando. Es decir, tú te metes a un campo minado
¿Qué te quiere decir esto? Que tú entras a un campo minado y seguro vas a pisar una mina y la mina va a explotar y te va a dejar herido. Y te vas a cansar y vas a perder el tiempo tratando de encontrar la forma de nunca pisar una mina y no la vas a encontrar. No existe. Como todo está camuflajeado y todo es riesgo, en algún momento pisaremos una mina y nos dejará lastimados. Es lo que pasa con las ofensas. Siempre nos van a ofender, siempre nos van a lastimar, y la única forma de superar la trampa, escucha, no es evitando que nos ofendan, sino perdonando. ¿Sí me expliqué o no me expliqué? O se los digo de otra forma. ¿Me expliqué, verdad? No hay forma de evitar que alguien me haga daño. La única forma de caer en esa trampa es perdonando. Es la única forma. No hay otra. Yo no me meto al campo, yo no permanezco en el campo minado, herido, lastimado, solamente si perdono. Es la forma. Escucha, quien no aprende a perdonar está condenado a vivir herido del corazón. Toda persona que no aprende a perdonar está condenado o condenada a vivir herido del corazón. ¿Sabes una cosa? Yo siempre lo enseño de esta forma. La gente que no perdona escala, lo más seguro es que escale al odio, al resentimiento, al rencor. ¿Y sabes qué ocurre? Que la persona que no perdona y empieza a experimentar en su corazón estos sentimientos, piensa que la persona que está sufriendo es la persona que le hizo daño. Pero la realidad es que no es así. Quien verdaderamente sufre es quien no perdona. Acuérdate, la ofensa es como una mina y la mina te mutila. ¿A quién? A ti, no a quien la puso. ¿A quién mutila? A ti, no a quien la puso. Por eso tenemos que aprender a perdonar. Para no tener el corazón herido, yo tengo que aprender a perdonar, a perdonar, a perdonar, a perdonar, a perdonar. ¿Cuántas veces? Las veces que sea necesario, porque es un proceso. Yo perdono a una persona. Yo perdono a una persona que me hizo daño, me cuesta trabajo, pero la perdono. Yo estoy avanzando en mi proceso. De repente otra persona me ofende, otra persona me hace daño. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que perdonar para seguir avanzando. Siempre que yo me detenga y deje de perdonar, el proceso de crecimiento y de avance se detiene y estoy condenado a vivir con el corazón herido. Por eso usted va a encontrar a personas que en el presente viven con el corazón herido. Y escuche, la persona que le hizo daño ya ni existe. La persona que le hizo daño ya ni la ve, pero tiene el corazón herido. ¿Por qué? Porque aunque ya no está la persona, no ha decidido perdonar. ¿Me voy explicando? No ha decidido perdonar. Por eso, repito, por eso hay mucha gente enferma del alma. Me atrevo a decir que está entre las dos enfermedades del alma principales. Mucha gente está enferma de falta de perdón. Mucha gente está ofendida por alguien y no ha querido y no ha podido perdonar. Mateo capítulo 5 del 43 al 44, escuche lo que dice. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo, mire, y odia a tu enemigo. Ustedes han oído que se dijo. Es decir, había una tradición, había un dicho no propio, no correcto, que decía, ama a los que te aman y odia a los que te hacen daño. Pero Jesús viene y dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Es decir, Jesús viene a decir, viene a afirmar y viene a confirmar lo que le dijo a Pedro. Se tiene que perdonar
las veces que sea necesario. Y es más, no solamente vas a perdonar a la gente que tú sepas que te odia, a la gente que sabes que es tu enemiga, a la gente que te persigue, a la gente que te critica, a esas personas. No solo las perdones, ámalas y ora por ellas. ¿Me voy explicando hasta acá? Escuche, perdonar es cancelar una deuda pendiente. Eso es perdonar. La Biblia dice que Jesús perdonó nuestros pecados. ¿Qué es lo que tú y cuánto tú y yo pagamos por ese pecado? Por los pecados que hemos cometido. ¿Cuánto pagamos? No pagamos nada. ¿Sabes por qué? Porque hubo alguien que perdonó esos pecados. Hubo alguien que canceló esos pecados que eran una deuda pendiente. Eso es perdonar. Mira, un ejemplo. Yo siempre he creído que hay personas que son a las que no les cuesta trabajo perdonar. Y hay personas a las que les cuesta mucho trabajo perdonar. Espero que usted no sea una de esas. Si usted es una de esas personas a las que les cuesta perdonar, seguramente sufre bastante. Seguramente. Y no me lo cuente. Pero así es. ¿Sabe? Hay ocasiones que Dios nos permite tener experiencias comunes para que podamos aprender cómo es lo más profundo de la vida. Por ejemplo, muchas veces, ¿cuántos de aquí le han dado dinero a alguien y no se lo ha devuelto? ¿Nadie? ¿No? ¿A cuántos les han quedado mal? Okay. Mire, cuando alguien presta dinero, hay dos tipos de personas. La persona que presta y la dejan mal. El tipo número uno es aquella persona que dice, Dios lo bendiga. Es el tipo número uno. Te lo presto, ¿cuándo me lo devuelves? Tal fecha. ¿No me lo devolviste? Perfecto. No es mi problema. Es tu problema. A la deuda yo le pongo cancelada. Yo estoy en paz. Yo estoy feliz. ¿El problema quién lo tiene? Tú. Pero existe otro tipo de prestador. Aquella persona que presta dinero, pasa el tiempo en el que le debieron de pagar, no le pagan, se molesta, empieza a cobrar, viene con la mamá y le empieza a contar y le empieza a decir, fíjate que tal día, tal fecha, tal hora, fulanito, tu hijo me pidió prestado tanto dinero y me dijo que me lo pagaba días atrás y no me lo ha pagado. Y luego se va con el pastor y dice, pastor, fíjese que... ¿Se da cuenta? Ese es otro tipo de prestador. Es esa persona que no sabe cancelar deudas. ¿Ok? Y eso es bien sencillo. Bien sencillo. O sea, si tú prestas 2,000, 3,000 pesos, alguien dirá es mucho. Pero si tú prestas 2,000, 3,000 pesos y no te lo devuelven, Dios te bendiga. Nada más no vuelvas a venir a pedirme prestado dinero. Dios te bendiga. ¿Yo ya te qué? Te cancelé la deuda. Yo ya te la perdoné. ¿Me explico? Y así como ese ejemplo tan sencillo para algunos y tan difícil para otros, ¿qué cree? Así se maneja, escuche, así se manejan todas las ofensas. Todas. Cuando digo todas, es todas. Póngale nombre a la ofensa. ¿Cómo se maneja el perdón? De la misma forma. Tú tienes que cancelar la deuda pendiente. Porque cuando alguien te ofende, cuando alguien te hace daño, cuando alguien te lastima, te hizo algo. Y hay algo pendiente entre ustedes. ¿Pero qué tengo que hacer? Cancelar. Perdonar
la deuda. ¿Me va siguiendo hasta acá, verdad? Entonces, el punto número 1 trata de que la ofensa es un proceso, forman parte del proceso para nuestro crecimiento. El segundo punto, la ofensa que cometemos, escuche, la ofensa que cometemos o las que cometen en contra de nosotros no deberían ser motivo de etiqueta. No deberían ser motivo de etiqueta. Mire, Onésimo le robó a Filemón. Y quizá cuando ocurrió el robo, Filemón decía, Onésimo es un ladrón. Quizás se juntaba con otros siervos, con otras personas y preguntaban por Onésimo y Onésimo es un ladrón. Onésimo me robó. Onésimo está yendo directito al infierno. Quizá pasó un mes, 2 meses y Filemón en su casa se sentaban y decían, oh, si el mentecato de Onésimo no se hubiera llevado las llaves y mi carro, ahora estuviéramos paseando. Un ejemplo. Es un ladrón. Etiqueta. Etiqueta. Es un ladrón. Mire. ¿Sabe? Escuche esto. Dios tiene un propósito. Escuche. Dios tiene un propósito con cada ofensa que permite que vivamos. ¿Te hacen daño? Apréndelo. Hay un propósito. ¿Te hacen daño? Hay un propósito. Pero, hay un pero. Pero también tiene un propósito con la persona que comete una ofensa. Por eso no debemos estar etiquetando a las personas. Fulanito es así. Ah, tú estás viendo a Onésimo, ese es un ratero. Tú estás viendo a Panchita, esa es una chismosa. Esa habla mal de mí. Esa me critica. ¿Ok? No debo de estar etiquetando. ¿Por qué? Porque la ofensa para quién tiene un propósito. ¿Para quién? En mi proceso. Tengo que aprender a perdonar. Pero también la persona que me ofende tiene un propósito delante de Dios. Por eso te voy a dar un consejo. Cada vez que alguien te mutile el corazón, bendícelo. Cada vez que alguien te mutile el corazón, te lastime, te hiera. Cada vez que alguien te ponga una trampa en la vida y caigas, ¿qué tienes que hacer? Pero ¿qué es lo que normalmente hacemos? Nos lastiman, lloramos y le decimos un montón de cosas y no. Tenemos que aprender a bendecirlo. ¿Por qué? Porque la ofensa tiene un propósito, pero la persona también tiene un propósito. Filemón estaba en su casa pasando su proceso. Y Onésimo estaba con el apóstol Pablo. ¿Qué cree que estaba pasando Onésimo? También estaba pasando un proceso. El Espíritu Santo lo confrontaba, el Espíritu Santo lo llevó al arrepentimiento. ¿Ok? Mire, lo que no ocurrió en casa de Filemón, ¿ocurrió dónde? Con el apóstol Pablo. El mismo Espíritu, el mismo Jesús que se predicaba, que se enseñaba en casa de Filemón, se predicaba con el apóstol Pablo. Pero escuche, el proceso de Onésimo sería en casa del apóstol Pablo, ahí donde estaba viviendo el apóstol Pablo. Y Onésimo iba a ser la persona que Dios iba a utilizar para que Filemón entrara a un proceso y aprendiera a perdonar. ¿Me va siguiendo hasta acá? ¿Quién se iba a imaginar que ese hombre que robó iba a convertirse en un hijo en la fe del apóstol Pablo? En la casa Filemón maldiciéndolo, diciéndole ratero, y él siendo procesado, siendo transformado,
siendo investido, teniendo un padre en la fe que le decía: hijo, te bendigo en el nombre de Jesús, y por otro lado maldiciéndolo. Por eso nunca maldigas al que te ofende. Pero pastor, ¿cómo es posible que alguien tan malo, cómo es posible que alguien tan desgraciado que me ha ofendido tenga propósito en Dios? Tú y yo estamos sentados y tenemos propósito. Acuérdate del ladrón que estaba en la cruz. Había robado, había hecho daño y fue perdonado. ¿Me voy explicando? Tercero, si me ayudas, Rodri. Se me fue Rodri. Tercero, el perdón se otorga de gracia. Yo aprendo en esta historia que el perdón se otorga ¿de qué? De gracia. Escucha esto. La gracia nos da lo que no merecemos. La gracia nos da lo que no merecemos. Siempre que tú tengas que perdonar, acuérdate de la gracia. Si tú hoy no has perdonado a alguien, acuérdate de la gracia. Pero esta vez no la gracia para ti, sino la gracia para que tú perdones a alguien que según tú no se lo merece. Eso es gracia. Tú y yo no merecíamos ser perdonados por Jesús, pero por gracia fuimos perdonados. ¿Lo merecíamos? No, pero recibimos perdón. La gente que te puso una trampa, la gente que te mutiló el corazón, la gente que te hirió, merece recibir gracia de tu parte y de mi parte. Mire lo que dice el versículo del 5 al 9 de Filemón. Porque tengo, mire, cuando Filemón se encuentra con Onésimo y empieza la lectura de la carta, dice: porque tengo noticias de tu amor y fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe, el apóstol Pablo le dice a Filemón: acuérdate la fe que tienes y que te lleve a perdonar. Sea eficaz, dice, para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Hermano, y le recuerda: tu amor me ha alegrado y animado mucho, porque has reconfortado al corazón de ¿quién? Mire, Filemón, llegaba alguien a su casa, llegaba alguien con el corazón herido, con el corazón lastimado, con el corazón mutilado. Es que mi mamá me ofendió, es que mi esposa, es que mi esposo. ¿Sabe qué hacía Onésimo con su amor? Con el amor que tenía de parte de Dios, los animaba y los reconfortaba. Cuando venían los miembros de la iglesia todos lastimados, los animaba y los reconfortaba. Ese era Filemón. Pero mire lo que dice el versículo 8. Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente ¿para qué? Ordenarte lo que ¿qué? Cuando Filemón escucha esto, tiene de frente a Onésimo, porque la carta la llevó Tíquico a casa de Filemón. Filemón está escuchando esto y enfrenta a ¿quién tiene? A Onésimo. Que tu fe, que tu amor, que todo lo que tú haces te sirva para hacer lo que debes hacer. El apóstol Pablo le dijo: y te lo pudiera ordenar, te pudiera decir, te exijo, te ordeno que perdones a Onésimo, pero no. Por gracia, perdónalo. Por gracia, perdónalo. Por gracia, dale una oportunidad. Prefiero rogártelo. No te lo quiero ordenar, te lo ruego en nombre del amor. Es decir, por amor a Dios, por amor a su palabra, por amor a las personas
perdona. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús. Mire, Filemón tenía un gran reto. Sí tenía un gran reto. Y el reto era, ¿cuál era? Perdonar a Onésimo. Me gustó la historia porque cuando llega Tíquico le dice, encontramos al que como policía, llegó como la P, ya tenemos al ladrón. Ya tenemos al ladrón. Yo creo que si así hubiera sido la historia, hubiera preguntado a Filemón, ¿y dónde están mis cosas? Pero ¿qué cree? No le llevaron nada, ya Onésimo se la había gastado. Lo único por lo que estaban ahí era para que Filemón pudiera perdonar a Onésimo de pura gracia. De pura gracia. El perdón tenía que ser de la siguiente manera: Onésimo, te perdono, y de lo que me robaste yo no me acuerdo. Ese era el perdón que Filemón tenía que otorgar. Y sabes algo, ese es el perdón que tú y yo tenemos que otorgar siempre. Te perdono, de verdad que te perdono por lo que me hiciste. Te perdono por la mina que pusiste en mi vida y me mutiló el corazón. Te perdono, te perdono, te perdono. Y de verdad, de eso no me quiero acordar más. Te perdono de gracia. Alguien diría que no lo mereces, que no lo debo hacer, que no es justo que te perdone. Pero a mí no me interesa lo que digan los demás. A mí me interesa darte de gracia lo que yo he recibido de gracia. La cuarta enseñanza, apúntela por favor, no está en imagen, pero apúntela. La ofensa, escuche esto, la ofensa requiere valor. La ofensa, ¿qué requiere? La ofensa requiere valor. Para que tú lastimes a alguien, para que tú le digas a alguien sus verdades en la cara y lo ofendas, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita? Para que le robes a alguien que te ha dado toda la confianza del mundo, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita? Para ofender a alguien se necesita valor. Por eso hay muchas personas que somos valientes en este lugar. Pero escucha esto: el perdón necesita o requiere humildad. La ofensa, ¿qué requiere? ¿Qué requiere? Valor. ¿Y el perdón qué? Y el perdón, humildad. Versículo 12, por favor, mire que dice la carta de Pablo a Filemón. Filemón, te lo envío de vuelta. Te lo envío de vuelta. Aquel joven por el que tú oraste, aquel joven al que le presentaste la palabra y no creyó, te lo envío de vuelta. Te lo envío de vuelta. Y con él va mi propio corazón. Es decir, recíbelo a él y recíbeme a mí. Te voy a hacer una pregunta. Piensa en la persona que más daño te ha hecho en la vida. Piensa en el momento en el que más has sufrido en la vida y hoy ya no está. Te voy a hacer una pregunta. ¿Quisieras que vuelva a tu vida? ¿Quisieras que vuelva a tu vida? La verdad es que ¿quién quiere que vuelva a su vida a alguien que le hizo daño? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién quiere que vuelva a su vida a alguien que le hizo daño? Nadie. Pero a Filemón le mandaron el paquete con una carta y le escribieron: te lo envío de vuelta. Te lo envío de vuelta. Versículo 15, mira lo que dice el versículo 15. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo.
porque tenías que aprender. Tenías que aprender. Mira, me impacta esto. Tal vez por eso Onésimo, vamos a ponerlo de otra forma, tal vez por eso Dios permitió que Onésimo te robara. Porque el plan y el propósito de Dios es que estuvieran juntos por mucho tiempo y le sirvieran juntos. Pero tú tenías que aprender, Filemón, a perdonar. Y miren lo que dice la carta. Por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora ya no lo recibas por un tiempo, sino lo recibas ¿para cuándo? Lo recibas para siempre. Y mire cómo cambian las cosas. Mire cómo es la gracia de Dios. Acuérdese, nunca etiqueta a las personas por algo que le hicieron. No sabe lo que Dios pueda estar haciendo en su vida y en su corazón. Sí, a la persona que más te lastimó, sí, tú ves la ofensa, pero cambia tu mirada y mira el propósito que Dios tiene para su vida. Ya no lo mires, versículo dice, ya no como esclavo, ya no lo mires como esclavo. Ahora míralo como ¿qué? O sea, mira el proceso. Entró a tu casa como esclavo. Entró a tu casa sin tenerle confianza. Entró a tu casa, se ganó la confianza. Salió de tu casa como ¿qué? ¿Como qué? Como ladrón. Y vuelve a ti. ¿Cómo qué? Y vuelve a ti como un hermano en el Señor. No, esto está tremendo. Versículo 17. De modo que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Ámalo como me amas a mí. Mira el consejo de Pablo. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo diría así. O sea, lo que le mandaron a Filemón es: si te debe algo, apúntalo en el hielo. Es decir, perdónalo. Es decir, cancélalo. Si te ha ¿qué? Perjudicado. Mire que Filemón, su esposa, porque los procesos son familiares, y el hijo tenían que ponerse de acuerdo y perdonar. Tenían que tomar humildad, reconocer que fue Dios quien permitió todo y perdonar. Escucha esto. El problema de la iglesia actual es que hay discípulos de Jesús que no se han reconciliado. El problema de la iglesia actual es que hay personas que dicen ser discípulos de Jesús que no se han reconciliado con su familia. Para que haya perdón, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita? Humildad. Humildad de venir y decir, perdóname. La humildad para decir, te perdono. Hoy la iglesia tiene un gran problema. Hay discípulos que están en relaciones rotas. Hay matrimonios que no se han perdonado. Hay familias que no han limado, que no han sanado sus heridas. Y esta semana, en lo que estuve en el Face, poco tiempo, hubo algo que leí hace unos días, 3, 4 días, cuando yo no sabía que iba a predicar esto aún, pero hoy mientras escribía lo recordé, se me quedó marcado.
Mire, a Filemón no le mandaron a Onésimo, escuche. A Filemón no le mandaron a Onésimo solo para que lo perdone. Pregúnteme, ¿para qué le mandaron a Onésimo? A Filemón le mandaron a Onésimo para que se reconcilien. Porque perdón y reconciliación son otra cosa. Yo te perdono, pero no me reconcilio contigo. ¿Qué se necesita para perdonar? ¿Qué se necesita para perdonar? Humildad. Escucha esto. Para que exista perdón, solo se necesita la humildad. ¿De cuántos? ¿De cuántos? ¿Me hiciste daño? Yo te perdono. ¿Me ofendiste? No te preocupes. Sé quién soy. Me duele, me lastima, pero te perdono. Pero escucha esto. Para que haya reconciliación, se necesita humildad de cuántos. ¿Humildad de cuántos? ¿Quién fue el más herido, Filemón u Onésimo? ¿Quién fue? Podríamos decir que Filemón, pero fueron los dos. ¿Usted recuerda el momento en el que el apóstol Pablo le dice a Onésimo: Onésimo, te voy a mandar de vuelta a casa de Filemón? ¿Qué dijo Onésimo? No, por favor no lo hagas. Ahí tuvo que vencer su orgullo y abrazar la humildad. Cuando llega a la puerta de casa de Filemón, ahí tuvo que vencer su orgullo y abrazar la humildad. ¿Para qué? Para enfrentarse a Filemón. Y cuando Filemón escucha la carta, ahí tuvo que romper su orgullo, tuvo que perdonar y tuvo que reconciliarse con Onésimo. El perdón requiere la humildad de una persona, pero la reconciliación requiere la humildad de los dos. ¿Sabes? Dios quiere que tengamos en nuestra vida una vida de perdón, de constante perdón a todas las personas. Hay algo con lo que la gente batalla y dice: ¿cómo yo voy a abrazar humildad si estoy herido? Pastor, ¿cómo yo voy a perdonar a ese hombre, a esa mujer que me engañó? Pastor, ¿cómo yo voy a perdonar a mi mamá, a mi papá, que me hicieron daño cuando yo era pequeño? Pastor, ¿cómo yo voy a perdonar a mis padres que nunca estuvieron pendientes de mí? ¿Cómo voy a perdonar a mi esposa, a mi hijo? ¿Cómo voy a perdonar a mi líder? ¿Cómo voy a perdonar a mi pastor que me hizo esto? ¿Cómo? Heridas que mutilan el corazón. Perdón, minas que mutilan el corazón. Ofensas que mutilan el corazón. Pero te voy a decir una cosa. Escucha esto. Solo el Espíritu Santo puede sanar, restaurar, levantar. Diga conmigo: solo el Espíritu Santo puede restaurar, sanar, levantar a un corazón mutilado. ¿Te acuerdas de las minas? Hay minas que no matan, pero te mutilan. Así es la ofensa. Y cuando el dolor es grande, ¿quién de aquí ha sentido un dolor grande en los últimos meses? Y no estoy hablando de un dolor de cabeza, un dolor en el corazón a causa de una ofensa que alguien le ocasionó. ¿Cuántos han sentido dolor en las últimas semanas, en los últimos meses? ¿Sabes algo? Te voy a dar un consejo. Si el dolor es grande, necesitas de alguien grande. Si el dolor es grande, necesitas de alguien más grande que tu dolor. Y solamente el Espíritu Santo lo puede hacer.
Recuerdo que mi primera prédica, hoy la recordé, mi primera prédica, cuando le prediqué a los jóvenes hace muchos años, le titulé, porque vi el título en algún lado, Lisiados de corazón, y la basé en Hechos capítulo 3, en esa historia donde en el pórtico ponían a un hombre lisiado que nunca había podido caminar. Es decir, alguien lo traía y lo asentaba en el piso. ¿Y sabe qué pedía? Pedía limosnas, pedía limosnas, pedía limosnas. ¿Por qué pedía limosnas? Porque tenía mutilados, tenía lisiados, estaba lisiado de los pies, no podía tener una vida normal. Pero hubo algo donde se manifestó la gracia perdonadora, restauradora, levantadora de Jesús, levantadora del Espíritu Santo. Dice la palabra que un día Pedro y Juan estaban entrando a la oración, y el hombre pidiendo como siempre, como de costumbre, pidiendo limosna. Pero ¿sabes una cosa? Cuando alguien tiene el corazón lastimado, no necesita que alguien venga, lo escuche, lo apapache. Sí, se entiende que a veces es parte del proceso. Pero pedir limosna es decirle a alguien: ten compasión de mí, por favor siente lo que yo estoy sintiendo. Eso es pedir limosna. Y el hombre lisiado de los pies todos los días pedía ¿qué? La gente que tiene el corazón mutilado, sin darse cuenta, pide limosna. Pide una limosnita. Pide una limosnita que lo ayude a seguir en su proceso y nunca salir. Hasta que llega un día, diga conmigo hasta que llega el día en el que de verdad se topan con el Espíritu Santo. Hasta que llega el día en el que de verdad se topan con la gloria de Dios. Ese día, Pedro y Juan, yo no sé qué habían hecho, yo no sé si Dios les dijo, yo no sé si se cansaron, pero tomaron al hombre lisiado, lo tomaron de la mano y le dijeron: mira, te voy a decir una cosa. Nosotros no tenemos un peso partido por la mitad, no tenemos nada de dinero para darte, pero hemos recibido de parte de Jesús, hemos recibido de parte de Él una preciosa presencia, un precioso evangelio poderoso que puede cambiar tu vida, y lo recibimos gratis. Y eso que tenemos, que se llama palabra de Dios, eso que tenemos en nosotros, que se llama Jesús, que se llama Espíritu Santo, en el nombre de Jesús es lo que te damos, y recíbelo. Y dice la Biblia que el hombre que estaba lisiado de corazón, de pies, que estaba paralítico, ¿qué fue lo que pasó con él? Se puso de pie y comenzó a saltar y comenzó a dar gritos de alegría. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si tu dolor es grande, hoy te necesitas encontrar con el Espíritu Santo. Si tu tristeza es grande, hoy te necesitas encontrar con el Espíritu Santo, quien te hará, quien te devolverá el gozo y la alegría que según tú alguien te robó. Pero no fue así. Acuérdate, los tropiezos, las pruebas, las ofensas forman parte de nuestra vida.